hay un 0,2%, que los datos estaban saliendo al mismo tiempo que hablaba Milei, pero bueno, más allá de Ujú, eso, un 0,2% de superávit fiscal financiero durante el primer trimestre. Esto implica, para que la gente entienda, que al Estado, con los ingresos que tuvo, o sea, tuvo ingresos, tuvo un resultado positivo, es decir, tuvo más ingresos que gastos, incluyendo el pago de deudas, ¿sí? Es decir, aún pagando las distintas deudas de deuda, los bonos, etcétera, tenía un resultado positivo. Ahora, ¿cómo se logró esto? Y acá empezamos con el primer elemento, porque Milei dijo explícitamente, o sea, textualmente, que esto se había hecho sobre la base de aplicar motosierra y no licuadora, dijo. Bueno, ujú. esto no es precisamente así, les diría más bien lo contrario, en realidad es un mix de motosierra y licuadora, más licuadora les diría que motosierra. ¿Qué significa esto de licuadora-motosierra? Parece casi términos jocosos, ¿no? Básicamente la diferencia está, motosierra sería el ajuste que uno realiza a partir de eliminar gastos, ¿sí? Por ejemplo, eliminar obra pública y entonces ya el gasto que yo tenía lo dejo de tener, o echar muchísimos empleados y entonces esos salarios que yo tenía que pagarlos ya no los tengo que pagar más. O sea, eliminar gastos. Y licuadora hace referencia a la licuación, que es ir atrasando las distintas obligaciones que tiene el Estado y por efecto de la inflación se va licuando, va perdiendo valor. Cuando uno ve la estructura de cómo se realizó el ajuste, ¿sí? El enorme ajuste que está realizando el gobierno desde su asunción, durante el primer trimestre, el 35% de ese ajuste se explica por una licuación de las jubilaciones y las pensiones, ¿sí? O sea, una licuación. Ujú. Acá no hablamos de motosierra, de licuadora, o sea, no hay menos jubilados, son los mismos jubilados, solamente que como sus ingresos aumentaron muchísimo menos que la inflación, han sido licuados un 35%. Es un montón, ¿sí? Después, en el Ujú. segundo punto, tenemos una fuerte reducción de gastos de capital, ¿sí? Ahí tenés Claro, mucho lo que es obra pública, y después tenés otros componentes, ¿no? Transferencias por energía, gastos de funcionamiento, etcétera. Ahora, hay algo también acá importante, ¿sí? Incluso lo que el presidente dijo, lo que él plantearía como una aplicación de motosierra, es bastante discutible. ¿Por qué? claro. Porque en realidad ese ajuste, por ejemplo, de los gastos de capital, la obra pública, en realidad lo que está haciendo el gobierno es dejar de pagar, dejar de girar las transferencias que en muchos casos está obligado a hacerlo y no lo está haciendo. Digo está obligado Ujú. porque en muchos casos esas obras públicas son obras que han sido licitadas, adjudicadas y comenzadas por algún concesionario privado y al gobierno deja de transferir ese dinero. O sea, ahí en algún momento va a haber un problema, puede haber juicios incluso en contra del Estado porque hay una obligación. Lo mismo pasa Sí, con Camesa, el mayorista de electricidad, que el gobierno no le está girando los fondos. O sea, a lo que voy con esto es, el ajuste, así planteado, no es deseable, obviamente, para jubilados y trabajadores en general, porque licúa sus ingresos, pero tampoco es sustentable en el tiempo, porque es un poco una trampa, ¿no? Si yo dejo de pagar los gastos que tengo que pagar y que en algún momento voy a tener que pagar, obviamente los números me van a dar bien, pero eso en algún claro. momento se va a revertir porque ese gasto lo sigo teniendo que hacer, la obligación la sigo teniendo.